Gracias, Señor. En esta hermosa mañana quiero hablarle acerca de cómo el hombre, el ser humano, puede ser libre, puede sanar en una de las áreas más profundas, pero a la misma vez más vulnerables e importantes en nosotros, que se llama la conciencia. ¿Cómo sanar la conciencia? El Señor hablaba a mi corazón y hace unas cuantas noches atrás tuve una visión, y yo no soy y no lo digo por nada, sino porque por lo menos conmigo no pasa. Hay otras personas que sí les pasa, y gloria a Dios por eso, pero no soy de mucho ver visiones y cosas. Me gustaría de verdad ver hasta más, pero no soy de mucha ver. Pero cuando las veo y se confirman, entiendo que son de Dios. Y vi en visión, hermano, que llegaba con una camioneta, pero cerrada, a la parte de atrás. Estaba llena de pan. Había mucho pan, un pan bien bonito, paquetado. Habían diferentes formas, habían de diferentes tamaños, pero se veía bien doradito, bien cocido, un pan bien bueno. Venían dos hombres guiando la camioneta y se estacionó al frente mío. Y yo miraba el pan a través del vidrio, del cristal. Venía protegido para que no se dañara. Y cuando yo miré ese pan, yo dije: Señor, ¿y todo este pan? Y el Señor me dijo: les voy a bendecir con abundancia de pan. Y mi corazón se estremeció, y hay promesa para la iglesia de que Dios nos va a seguir bendiciendo con abundancia de pan. Pero el pan, cuando lo miramos bíblicamente, hay que verlo y definirlo primeramente qué es bíblicamente el pan. Bueno, Cristo dijo que su cuerpo era el pan. Él dijo en el capítulo 6 de Juan: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pero también el pan es la palabra. Significa que el Señor nos va a seguir dando abundancia de pan en la palabra y en comunión con Él. Acabamos de tener comunión con el Señor a través del simbolismo y del acto de tomar el pan. Hay gran promesa. Pero luego comencé y seguí orando al Señor en base a esa visión, y le pedí al Señor que me dijera algo más, y el Señor me dijo: pero cuídate de la levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y cuando miramos lo que es la levadura bíblicamente, la levadura es la falsa doctrina, la levadura es la hipocresía. El Señor le dio a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, lo cual era la hipocresía y la autojustificación, la religiosidad. Pero también levadura, Cristo enseñó que era lo que la mala doctrina, la mala enseñanza, lo que coge el pan bueno y lo daña, no lo deja ser comestible. Pero cuando hablaba y meditaba en esto, llegó a lo más profundo de mi corazón, y es que la levadura también se aloja en la conciencia de los seres humanos. Y hay algo que hace mucho daño en la conciencia, que es como una levadura que contamina y que daña, que afecta, y es la culpa. Muchas veces se anda con la conciencia cargada de culpas, de cosas que hemos hecho y de cosas que nos han hecho, y se alojan en la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia, para explicárselo lo más simplemente posible, es como el tribunal
tribunal que Dios ha puesto en cada hombre, donde Dios en esa conciencia ha puesto lo que son los valores de la moral, de los principios, de lo que tiene significado en la vida, del respeto al otro y del respeto a sí mismo. Es ese tribunal donde Dios ha puesto eso. Todo ser humano tiene conciencia. La conciencia es tan importante que la palabra dice en la epístola de los Romanos que el que muera en esta tierra sin haber oído el Evangelio será juzgado conforme a su conciencia. Amén. Mire esto. La conciencia del hombre es bien importante, pero la conciencia a veces se carga de culpa. Si usted va conmigo en el capítulo 7 de Levítico, quiero comenzar aquí con algo, y esté bien pendiente porque cuando se habla de estos temas es algo profundo. Voy a hacer mi mejor esfuerzo de traerlo de la manera más sencilla posible y entendible para que seamos edificados. Pero vamos a ver esto aquí que está desde los tiempos bien antiguos, desde el Antiguo Testamento. Quiero comenzar por ahí para que veamos la secuencia que esto nos da de ahora. Capítulo 7 de Levítico, verso 1, dice así la dulce palabra del Señor: puede permanecer sentado, pero está en reverencia. Y dice: asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los de los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará al ver sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Señor, te ruego que me ayudes a predicar tu palabra. Fíjate que en el Antiguo Testamento el hombre podía llevar animales al tabernáculo, al altar, y allí los sacrificaban, y la Biblia enseña que con la sangre de las víctimas el pecado de aquel hombre quedaba expiado, quedaba cubierto. En el Antiguo Testamento lo que había era expiación de pecado, significa que se cubre el pecado. La sangre de aquella víctima inocente cubría el pecado. Ahora bien, quedaba algo entonces que quedaba incompleto, que era la culpa de aquel que había cometido el pecado, se le quedaba en la conciencia. Si se expiaba el pecado, era libre del pecado, ya no se le inculpaba de pecado, pero se sentía todavía culpable. Y Dios, sabiendo eso, establece en la ley levítica que un sacrificio para la culpa. Y ahí acabamos de leer cómo se hacía eso. Gracias a Dios que eso ya no se tiene que hacer. Y gracias a Dios que ya Cristo vino a ser el cordero inmolado que expió y cubrió y nos libertó de todo eso que tiene que ver con la culpa. Pero ¿qué pasa? Mientras seguimos viviendo en la vida, aún siendo cristianos, nos damos cuenta que tenemos que lidiar y tenemos todavía que sanar a veces, y tenemos que ser restaurados y tenemos que ser limpiados de cosas en la conciencia que todavía están y molestan. Cosas que pueden venir desde tempranas edades de nuestra vida, como cosas que pueden estar ocurriendo recientemente. Culpa de cosas que hemos hecho y culpa de cosas que nos hicieron. Todavía hay gente andando buscando culpables por las cosas que le ocurrieron. Todavía hay gente que se siente culpable por cosas que hicieron. Todavía hay gente haciendo fuerza con su conciencia para no sentirse culpables de cosas que hicieron, y saben y sienten la culpa, pero la están tratando de bloquear, la están tratando de repeler, están tratando de no pensar ni en eso, pero saben que está ahí. La conciencia es una voz que nos habla. La conciencia es esa voz interna que nos dice. La conciencia es algo donde Dios nos habla a la conciencia, y la conciencia escucha y la conciencia habla.
Está ahí, es parte del ser vivo, es parte de nosotros. Ahora, ¿por qué Dios quiere liberar y vemos un sacrificio de que el hombre sea libre de la culpa? Porque Dios sabe que sentir culpa en la conciencia no es bueno. Dios sabe que andar con una conciencia cargada es triste. Y Dios nos ama al punto que en esta mañana nos está diciendo y nos está hablando en este tema, que déjeme decirle, uno de los temas que muy pocas veces se habla. Y en donde lo que se trata muchas veces es de compensar lo que se siente en la conciencia con otras cosas. Cuando realmente lo que se debe hacer es lidiar con el asunto, trabajar con el asunto y permitirle al Señor que nos limpie, que nos purifique, que nos libere, que nos sane de conciencias atribuladas. La Biblia habla de que la conciencia se atribula, se carga de problemas. La Biblia habla de que la conciencia se puede cauterizar. En otras palabras, puede la conciencia estar prisionera. Se siente como en una cárcel, donde nosotros tratamos de controlarla y de mandarla a callar y le decimos, cuando la conciencia nos habla, cállate, no me hables, no voy a ver eso. Y cuando nosotros le hacemos fuerza a la conciencia, es como si le fuéramos creando una celda y ahí la encerramos. Y se llegan a decir frases como, esta persona no tiene conciencia. Sí tiene conciencia, pero la tiene cauterizada, la tiene presa. Esta persona es sangre fría, no tiene conciencia. Sí tiene conciencia, pero la conciencia le ha atribulado tanto que la ha metido en la celda. El problema es que algunos meten la conciencia en una celda y luego se le pierde la llave. Y cuando quieren oír de su conciencia, la tienen presa y ya no puede salir. La Biblia habla de que la conciencia se endurece. Y la palabra, cuando vemos la palabra endurecer en el idioma original, está hablando de la conciencia que se le ha ido formando un callo. Se le ha ido formando un callito. Se pone callosa. Y cuando tú y yo tenemos un callo, sobre ese callo perdemos sensibilidad. Cuando tú tienes un callo que es la fricción de algo con tu piel, te va haciendo un callo y ahí, y al principio duele y al principio se ensangrenta, pero luego sigue ahí, y ya la piel no tiene otro remedio sino que defenderse de esa fricción y forma un tejido duro que se llama callo. Pero ese callo ya no tiene sensibilidad. Ese callo te lo pellizcas así y te lo pinchas así y casi ni lo sientes porque es una sobrepiel. Y eso pasa en la conciencia. Al principio sangra cuando está sensible, pero cuando le hacemos fuerza a la conciencia con algo, con un mal hábito, con algún defecto en el carácter, con algún tipo de asunto inconcluso en nuestra vida, cuando la tratamos de enmudecer, de callarla y la conciencia va haciendo un callo, se pone insensible. Y eso va a afectar el pensamiento y cómo nos vamos a relacionar con Dios. Porque vamos a estar aparentando de que estamos viviendo en una plena comunión con Dios, pero sabemos dentro que por tener asuntos de culpa y de asuntos de conciencia, sabemos bien adentro que no. Amén. Se le pierde el sabor a la vida cristiana, no se le encuentra la razón de por qué estar aquí en esta mañana. Señor. Porque se va insensibilizando uno. El mundo está de una manera organizada para ser insensible a la gente en su conciencia. Por eso ahora se habla de una moral relativa, porque la moral relativa va a afectar la conciencia de los seres humanos, porque la conciencia es el tribunal donde reside la moral de Dios. Señor. Todo esto es un andamiaje para que el hombre se insensibilice ante la voz de Dios y forme callos en su conciencia. Se forman callos en la conciencia a través de muchas cosas. Como le dije,
los asuntos que llegan del mundo, en relaciones de todo tipo y a todo nivel, de amistades, de matrimonio, de lo que sea. Todo tipo de relación puede estar causando callos en la conciencia y asuntos de conciencia. ¿Qué tal de la culpa? Sentirse culpable es lo peor que hay. Sentir culpa es lo peor que hay. Andar buscando culpables es triste. Dios no quiere eso. Así, Dios no quiere que el hombre viva, y mucho menos sus hijos. Por eso su palabra habla de eso. Porque una conciencia en un cristiano que no esté clara es un elemento y es una de las cosas que más Satanás usa para acusar. Vaya conmigo a Zacarías capítulo 3. Y veamos este punto aquí en Zacarías capítulo 3. ¿Está conmigo, hermano? Dice amén. Amén. Aleluya. ¿Lo tiene? Desde el verso 1 dice: me mostró el sumo sacerdote Josué. Zacarías está hablando de una visión. Mire lo que le muestra en esta visión el Señor. Le mostró el sumo sacerdote Josué. Dice que es un sumo sacerdote. No era cualquier hombre. Este hombre ministraba, era el sumo sacerdote, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Quién estaba a su mano derecha? Donde se sienta el fiscal. Allí se sentó el fiscal. Fíjese cómo lo dice. Él está en un tribunal. Estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás. Jehová es el juez de jueces. Satanás le dice, Jehová le dice a Satanás, verso 2: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y le pregunta a Jehová a Satanás, después que lo reprende, y le dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Un tizón es un carbón que está encendido, una brasa bien caliente. Un tizón. O sea, significa que este sumo sacerdote, si es un tizón sacado del fuego, porque estaba en el fuego, y salió del fuego todavía caliente. Pero Satanás lo está acusando. Siga conmigo. Y dice el verso 3 que Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. El sumo sacerdote se supone que vistiera la ropa del sumo sacerdote, y era una ropa de gala. Era una ropa de acuerdo a su oficio. Se supone que no estuviera vestido de ropas viles. Significa que Dios lo que le está hablando aquí a Zacarías en esta visión es de cómo estaba el deterioro y la corrupción en el sacerdocio en aquel tiempo. Los ministros estaban en pecado. Se había corrompido el sacerdocio. Había entrado que el interés del lucro, y estaba que en el sumo sacerdocio perdiendo su eficacia a causa del pecado de aquello que se supone que lo estuvieran ejerciendo como Dios mandó. Y eso afecta a la conciencia, y eso le dio cabida a Satanás para acusar al sumo sacerdote.